¿Alguna vez has sentido en el fondo que estabas a punto de recibir algo de Dios, pero por alguna razón aún no te ha llegado? Como si la respuesta ya hubiera sido enviada desde el cielo, pero estuviera atrapada aquí en la tierra. ¿Qué pasaría si te dijera que tu petición ha sido aceptada y que lo que te falta ahora es solo un minuto de verdadera atención? Sí, Dios te está hablando, ahora mismo, y no es casualidad que estés aquí. Nada de esto es casualidad. Hay un mensaje urgente que llega directamente a tu corazón, y Él quiere que te detengas solo 60 segundos antes de que ese momento pase. Este no es un mensaje más, es un llamado de atención espiritual. Ya hay promesas en tu vida, milagros listos para manifestarse, pero puedes perderlos si no prestas atención. ¿Te ha pasado alguna vez? Orando, clamando, llorando y sintiendo que sigues dando vueltas. Quizás sea porque pediste y Dios respondió, pero ahora solo espera un gesto de tu parte. Atención, reverencia, entrega. Esto no es una emoción vacía, es un llamado divino, claro, directo y lleno de significado. Y créeme, lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte, porque la respuesta de Dios no siempre llega como esperamos. A veces llega como silencio, otras veces como dolor, y en algunos casos, como ahora, llega como una confirmación profética para quienes tienen oídos espirituales abiertos. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios eligió este preciso momento para decirte: escuché, acepté, pero debes actuar. Oraste por transformación, sanación, dirección, justicia, un nuevo comienzo. Y hoy Él te responde: ya lo he liberado todo, pero ten cuidado, porque hay cosas que se pierden cuando no prestas atención, y hay milagros que se escapan cuando ignoras el momento oportuno. Quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje es más que palabras, implica un cambio de ciclo, y puede que aún no te des cuenta, pero esta etapa no terminará igual que como la empezaste. Algo se está rompiendo, algo se está sanando, y si lo permites, te abres y escuchas hasta el final, saldrás de esta etapa más fuerte, más limpio, más renovado. Lo que viene a continuación te abrirá los ojos a una verdad espiritual que pocos tienen el valor de afrontar, y quizás lo que está a punto de suceder en tu interior no sea solo una comprensión, sino un despertar, porque cuando Dios confirma que tu petición ha sido aceptada, no solo te está dando algo, te está preparando para soportar lo que viene. Y esta preparación a menudo duele, aleja a las personas, expone heridas, desmantela estructuras que creías fuertes, pero todo esto tiene una razón. Él no solo quiere darte una bendición, quiere transformarte junto con ella. Y si de alguna manera lo que se ha dicho hasta ahora te ha resonado, si en algún momento de tu vida has sentido el silencio de Dios después de orar, o esa inquietud en tu corazón incluso después de pedir con fe, compártelo aquí en los comentarios. Cuéntame qué te ha conmovido más hasta ahora, qué te está costando o incluso qué aún no entiendes del todo. Porque cuando te abres, también ayudas a otros a darse cuenta de que no están solos. Por cierto, si este tipo de mensaje te fortalece, te ayuda a ver las cosas con más claridad, con más fe, entonces, dale a me gusta. Esto permite que YouTube muestre este contenido a más personas que están al borde, casi dándose por vencidas. Tu me gusta ayuda a que la palabra llegue a donde debe llegar. Y si te apetece seguir recibiendo mensajes como este, intencionados, sinceros y sinceros, suscríbete al canal aquí. Es gratis, pero marca la diferencia. Este espacio existe solo gracias a ti, que escuchas, interactúas, devuelves y compartes. Tu presencia aquí es lo que mantiene vivo este mensaje, circulando y llegando a quienes más lo necesitan, porque lo que viene a continuación podría ser justo lo que necesitas comprender, y tal vez, solo tal vez, te darás cuenta de que ese minuto que Dios pidió ya comenzó. Hay dolores que no tienen sonido, solo peso. Hay momentos que nadie ve,
pero que te aplastan por dentro como si el mundo se hubiera derrumbado sobre un solo corazón. ¿Has experimentado esto alguna vez? Ese punto donde ya no hay argumentos ni fuerzas para seguir intentando explicar lo que sientes. Solo el agotamiento de alguien que ha dicho demasiado, ha sido demasiado herido, ha creído demasiado. Y, en medio de este silencio que parece vacío, Dios entra. Entra sin pedir permiso, pero con respeto. No para juzgarte por lo que hiciste o dejaste de hacer, sino para recordarte algo que has olvidado. No eres invisible. El cielo te observa. Y más que eso, te escucha. Incluso cuando dejas de orar porque sientes que las palabras ya no tienen sentido. Incluso cuando lloras en silencio, temiendo que alguien te escuche, Dios escucha. Y es precisamente en esos momentos de silencio de tu alma, cuando todos te dan la espalda, que Él empieza a preparar lo que te traerá paz interior. Porque lo que llega a tu vida no es una respuesta cualquiera, no es una distracción, no es un alivio temporal, no es un estímulo superficial, es verdadera sanación, es paz donde antes había confusión, es dirección donde solo había oscuridad, es lo que ni siquiera tuviste el valor de pedir en voz alta, pero Él vio en tus pensamientos. ¿Sabes el impacto de esto? Significa que no te dejaron atrás, que incluso mientras creías que te olvidaban, una nueva transformación se estaba gestando a tu alrededor. Es como si Dios dijera: estuve en silencio, pero nunca ausente. Trabajé en silencio para que a su debido tiempo recibieras lo que tiene valor eterno, no solo valor momentáneo. Y quizás por eso tardó tanto, porque Él no quería darte cualquier cosa, quería darte algo que te sostuviera, no que te distrajera, algo que despertara tu mente, no tu ansiedad, algo que limpiara lo que nadie más se atrevía a tocar, tus heridas ocultas, tus deseos camuflados, tus miedos que has aprendido a ocultar incluso de ti mismo. Y ahora, Él te observa de nuevo, solo que esta vez no como quien te ve herido, sino como quien te levanta renovado. Él te ve pasando por esta etapa, cansado, sí, pero no derrotado. Él conoce las noches que pasaste en silencio, preguntándote si todo tenía sentido. Y la verdad es que sí, porque este dolor, por cruel que fuera, te limpió. Sí, este dolor aclaró tu perspectiva, aclaró tu enfoque, incluso aclaró tus relaciones. Empezaste a ver quién estaba realmente de tu lado y quién solo fingía estarlo. Empezaste a darte cuenta de qué te fortalecía y qué solo te quitaba energía. Empezaste a elegir mejor dónde pisas, con quién hablas, qué alimenta tu mente. Y todo esto es señal de que no pasaste por esta etapa en vano. Te está preparando para algo más grande. Y quizá aún duela, porque toda verdadera purificación duele. Pero es un dolor que transforma, que moldea, que elimina excesos, ilusiones, adicciones emocionales y dependencias invisibles. Dios te está purificando, no para humillarte, sino para alinearte con el propósito que Él escribió para ti, incluso antes de que nacieras. ¿Lo sientes? Algunas cosas solo cobran sentido cuando terminan, pero aquí, ahora, ya lo ves, ya no eres el mismo. Puede que aún no veas el milagro completo, pero sabes en el fondo que algo dentro de ti nunca ha vuelto a su lugar original. Es como si el dolor se hubiera convertido en una herramienta y el silencio en una escuela, porque Dios transforma hasta el desierto en un aula, si estamos dispuestos a seguir caminando. Y mira, no estás aquí por casualidad. Este video no te llegó por casualidad. Esta conversación tiene un propósito. Y si sentiste que algo dentro de ti se conmovió al escuchar estas palabras, escribe aquí en los comentarios: me escuchó, porque esto no es solo una frase, es un reconocimiento, una señal de que entiendes que incluso en silencio, Dios nunca ha dejado de obrar por ti. ¿Has notado alguna vez cómo algunos de los mayores trastornos de la vida no llegan sin previo aviso? No llegan con ruido, celebración ni confeti. A menudo, lo que lo cambia todo comienza con un simple momento, un pensamiento, una frase, un silencio, y a veces con un solo minuto. Un minuto que, si se ignora,
pasa como cualquier otro, pero si se acepta, puede redefinirlo todo. Eso es lo que está en juego ahora, porque lo que Dios te pide no es un esfuerzo exagerado, ni sacrificios imposibles. Es simplemente atención verdadera, un minuto real, completo y entregado, sin distracciones, sin prisas, sin reservas. Un minuto para escuchar de verdad y para dejar que Él te revele algo que quizás aún no hayas visto. Es en estos momentos que nacen las decisiones más impactantes, cuando el alma se detiene y escucha sin defenderse, cuando respiras hondo y te das cuenta de que algo más grande se está gestando tras bambalinas en tu historia, porque Dios no trabaja con exceso de palabras, trabaja con profundidad, y para eso necesita tu presencia, no solo física, sino también emocional, espiritual y mental. Y seamos sinceros, con tantas prisas, tantas cosas compitiendo por tu atención, ¿cuándo fue la última vez que te entregaste por completo, durante un minuto entero, a algo que no fuera urgente, exigente ni obligatorio? Este momento en que Él te pide lleva el peso de la eternidad, porque podría ser el punto de inflexión en tu camino, el momento en que desarmas tu resistencia, comprendes que el dolor que has soportado no fue en vano, fue una construcción, que el silencio que te rodeaba no era abandono, sino preparación, que los no que tanto dolían no eran castigos, sino protecciones disfrazadas. Y todo esto puede aclararse ahora. En este preciso momento decides acallar el ruido y dejar entrar la verdad. Y no es magia, es conciencia, claridad, revelación. Cuando Dios habla, revela lo oculto. Toca puntos que ni siquiera sabías que influyeban en tus acciones. Va a la raíz de lo que te sabotea, de lo que te frena, de lo que te hace repetir patrones que juraste abandonar. Y por eso este momento no es cualquiera. Es una puerta, una llave, un punto de inflexión. Es aquí donde empiezas a ver la mentalidad que necesitas romper, el ciclo que necesitas terminar, las excusas que necesitas dejar atrás, porque hay cosas que ya no son compatibles con lo que Dios está a punto de hacer en ti, y hasta que te detengas y escuches con el corazón abierto, seguirás cargando con cargas que ya no pertenecen a la nueva etapa que se avecina. Y mira, no se trata de méritos, se trata de voluntad. Dios no te elige porque seas perfecto, te elige porque estás dispuesto a dejarte moldear, a aprender, a dejar que Él toque las áreas que ocultas, incluso a ti mismo. Y este momento es un acto de valentía, valentía para mirarte con honestidad, valentía para admitir que no tienes todas las respuestas, pero quieres ser guiado por quienes sí las tienen. Es en este espacio de entrega donde ocurre la verdadera transformación. No es inmediata, pero comienza ahí, con un corazón dispuesto, con una mente abierta, con un alma dispuesta. Y lo más hermoso es que Él no impone, Él propone, Él no te obliga, Él te llama y lo sientes. Porque cuando es Dios hay algo diferente, una paz inexplicable, una presencia que transforma el entorno, incluso cuando todo a tu alrededor parece igual. Así que quizás lo que falta no es otra señal, sino el momento oportuno para reconocer que la señal ya ha llegado y que ya estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Ahora es cuestión de elección. ¿Seguirás como si nada pasara? ¿O reconocerás que este momento, el que estás viviendo ahora, tiene el potencial de ser el comienzo de una nueva realidad? Si algo te quema por dentro, si este momento cobra sentido aunque aún no sepas por qué, escribe en los comentarios: me detuve un momento. Esta simple frase puede marcar el comienzo de una nueva etapa, donde las cosas por fin empiezan a tener sentido. Mucha gente piensa que cuando Dios acepta una petición, el milagro ocurre visiblemente, casi como por arte de magia, como si hubiera dado un golpe en el cielo y todo encajara de la noche a la mañana. Pero la verdad es más profunda, y ahí es donde entra el significado profético de la frase: tu petición es aceptada. Cuando Dios acepta, no solo dice que la ha escuchado,
Dice que ha comenzado a actuar, que ya ha puesto en marcha todo lo necesario para que la promesa se cumpla. Y este movimiento a menudo comienza en lo invisible. Solemos asociar la respuesta con ruido, con señales grandiosas, con cosas que podemos tocar, ver o mostrar a otros. Pero con Dios, la lógica es diferente. Él obra entre bastidores, responde en silencio, reorganiza las situaciones sin necesitar nuestro permiso y a menudo sin que nos demos cuenta, porque antes de darnos lo que pedimos, nos prepara para recibirlo, y eso, en sí mismo, ya es una respuesta. Simplemente no siempre la reconocemos. Aceptar una petición en el mundo espiritual es más que conceder un deseo, es abrir un nuevo camino, es comenzar un ciclo que implica alineación, madurez, paciencia y sobre todo, transformación. Dios no da cosas que nos separen de Él. Por lo tanto, cuando dice que te acepta, no se trata solo de lo que recibirás, sino de en qué te convertirás en el proceso. Y por eso algunas respuestas no vienen con condiciones, sino con silencio, desafíos, decisiones difíciles y recortes necesarios. Porque lo que has pedido no es poco, y el cielo lo toma en serio. Hay una verdad oculta tras muchos de estos períodos de espera. Aunque parezca que nada sucede, mucho ya se está ajustando por dentro y por fuera. Dios comienza a actuar en lugares que ni siquiera sabíamos que estaban desalineados. Toca a las personas, las oportunidades, las estructuras, pero también nos toca por dentro. Nuestros pensamientos, nuestras expectativas, nuestros miedos ocultos. Porque sabe que no renunciar a la promesa si nuestros corazones siguen atrapados en viejas mentalidades. Y por eso, esperar es a menudo el mejor regalo que Él podría darte. La aceptación de una petición por parte de Dios es el punto de partida de una serie de cambios que te llevarán exactamente a donde Él quiere que estés. Pero este camino puede parecer extraño, incómodo, incluso contradictorio, porque en lugar de darte lo que imaginabas, Él empieza a darte lo que realmente necesitas. A veces esto se presenta en forma de puertas cerradas, relaciones rotas, ciclos que terminan dolorosamente. Pero todo esto forma parte de un guión más amplio, uno que aún no has visto en su totalidad. Un guión escrito con amor, precisión y cuidado. Y quizás lo que está sucediendo ahora en tu vida sea solo eso, un cambio, algo que al principio parece una pérdida, pero luego te darás cuenta de que fue una liberación, algo que parece una demora, pero en realidad es protección, algo que parece injusto, pero que revelará en el futuro cuánto Dios te salvó, porque Él vio lo que tú no veías, Él sabía lo que tú nunca verías, y así actuó a su manera, no a la tuya. Cuando el cielo acepta una petición, no solo confirma que te han escuchado, declara que un plan está en marcha, y ese plan ya ha comenzado, aunque aún no lo veas, aunque todo parezca igual, aunque el mundo a tu alrededor siga al mismo ritmo. En tu interior, algo es diferente, y esta diferencia es la señal, la incomodidad, el deseo de dejar atrás lo que ya no te sirve. Todo esto es un reflejo del movimiento que ya ha comenzado en el reino espiritual y que se manifiesta gradualmente en tu camino. Por eso Dios insiste, no mires las señales con tus ojos naturales. Mira con discernimiento, con fe, con la certeza de que la respuesta no depende de tu percepción, depende de su fidelidad, y Él no falla. Si dijo que aceptaba, es porque ya comenzó. Aunque todo aún está en el reino invisible, la estructura ya está puesta. Se están sentando los cimientos, se está preparando el terreno, y lo que estás a punto de experimentar no será pequeño. Será tan grandioso que entenderás por qué todo tardó tanto. Porque cuando Dios prepara algo eterno, no tiene prisa, pero tampoco olvida. Honra cada lágrima, cada oración, cada minuto de espera, y quizás en este preciso momento te esté susurrando al corazón, confía, ya he comenzado. Escribe aquí en los comentarios, ya ha comenzado, porque esta afirmación no es solo una diatriba,
sino una postura espiritual ante todo lo que está por venir. Es curioso cómo el dolor cambia nuestra perspectiva. Al principio, se siente como un castigo. Se siente como si Dios se hubiera alejado, como si el cielo se hubiera silenciado, como si todo lo que has hecho hubiera sido ignorado. Pero a medida que pasa el tiempo y se calma el polvo, empezamos a darnos cuenta de que lo que parecía el final fue en realidad el comienzo de una purificación, un proceso silencioso pero profundo de reorganización interior. Porque hay fases que no bastan para derrumbarte, sino que te purifican por dentro. Es como si Dios dijera: necesito quitarte todo lo que te impide recibir lo nuevo. Y eso duele. Claro que duele, porque toca áreas que ya has dejado en paz. Destruye recuerdos que has intentado enterrar. Interrumpe planes que creías listos. Pero la verdad oculta tras todo esto es que el Padre no te está castigando, sino preparándote. Y la preparación a menudo requiere una limpieza radical. Esta limpieza no es solo externa. No se trata solo de aislarte, terminar ciclos o cambiar tu entorno. Comienza donde nadie ve, en tu mentalidad. Dios comienza por limpiarte de pensamientos que ya no se alinean con lo que Él quiere hacer en ti. Elimina creencias distorsionadas, elimina el miedo al abandono y destruye las falsas expectativas que has creado basadas en el dolor. Cambia tu perspectiva, la forma en que interpretas las situaciones, la forma en que te ves a ti mismo, y eso lo cambia todo. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces te has limitado por algo que alguien te dijo en el pasado? ¿O de cuántas puertas ni siquiera intentaste tocar porque ya estabas convencido de que no podías? Pues sí, esta etapa difícil, por incómoda que sea, te está aclarando esas ideas. Te está mostrando que lo que necesitas para la próxima temporada no es dolor, sino fe. No es desconfianza, sino claridad. No es desesperación, sino propósito. Y no hay nada malo en sentirse cansado, enojado, frustrado. Todo es parte del proceso. Simplemente no puedes aferrarte a la idea de que te están castigando, porque Dios no castiga con sufrimiento. Él moldea con intención. No causa dolor, sino que lo usa como herramienta, porque sabe que hay capas dentro de ti que solo se revelan cuando todo lo que era cómodo se despoja. A veces, lo que parece un desierto es en realidad una sala de revelación, un espacio donde Dios te aleja del ruido para mostrarte lo que realmente importa. Saca de las rutinas automáticas y te confronta con decisiones que antes posponías, donde interrumpe tus planes para alinearte con los suyos. Y es en esta fase donde todo parece estancado, donde ocurre el mayor impacto invisible de tu camino, la reconstrucción silenciosa de tu identidad. Porque la verdad es que ya no eres quien eras, y eso te molesta, porque crecer duele. Evolucionar requiere soltar, pero aunque duela, también libera. Dios te está liberando de las repeticiones emocionales, los patrones tóxicos y las dependencias que te agotaban. Te está llamando a algo más profundo, más verdadero, más limpio. Y esta limpieza, aunque te deje vulnerable por un tiempo, te permitirá respirar con más tranquilidad después. Por eso no puedes rendirte ahora, porque lo que enfrentas no es el final, es un punto de inflexión. Es ese tramo del camino donde todo parece ir mal, porque todo se está alineando. Y cuando esa alineación termina, te das cuenta de que cada lágrima, cada pérdida, cada espera, todo tuvo su lugar en tu fortaleza. Empiezas a comprender que el sufrimiento no fue en vano. Fue el método de Dios para prepararte para algo que no podías manejar tal como estabas. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Es saber que, incluso sin comprender, seguiste adelante. Incluso sin ver, creíste. Incluso arrastrándote, seguiste adelante. Y eso es lo que demuestra que tu fe no era frágil, sino legítima. Porque solo quienes creen continúan. Y tú seguiste adelante. Y así, parezca difícil ahora, recuerda que estás siendo guiado a un lugar donde el dolor no será el centro,
sino solo el recuerdo de cuánto te has transformado. Escribe aquí en los comentarios si esta parte te conmovió. El dolor me limpió, porque a veces nombrar la fase es el primer paso para cerrar el ciclo y dar paso a lo nuevo que ya está por llegar. Aunque parezca pesado ahora, es importante entender que Dios nunca permite un viaje sin propósito. Nada de lo que has experimentado fue accidental. Ninguna lágrima fue en vano. Ninguna espera fue en vano. Este desierto que has enfrentado o que aún enfrentas no es el final del camino. Es la parte del viaje donde Él te libera de todo lo que te debilita, no para aislarte, sino para fortalecerte. Y quizás aún no te des cuenta, pero ya no eres la misma persona que entró en todo esto. Algo en ti ha cambiado. La forma en que escuchas, la forma en que oras, la forma en que sientes. Incluso tu silencio tiene más profundidad ahora. Y esto no es señal de debilidad, es señal de madurez espiritual. Algunos creen que Dios solo se manifiesta en milagros visibles, en bendiciones materiales, en puertas que se abren de golpe. Pero hay una presencia que se revela en la resistencia, cuando todo podía destruirte, pero permaneciste, cuando todo indicaba que te rendirías, pero elegiste continuar, cuando la única fuerza que te sostenía era aquella que nadie veía, pero sabías de dónde provenía. Y es entonces cuando empiezas a comprender que hay una diferencia entre sobrevivir y ser transformado. Mucha gente sobrevive al dolor, pocas se dejan moldear por él. Y tú, a lo largo de todo este proceso, has sido moldeado en los detalles, en las pausas, en los vacíos que una vez te llevaron a la desesperación, pero que ahora te enseñan. Lo que una vez fue una fuente de ira, ahora se convierte en una experiencia de aprendizaje. La persona que te lastimó, que te traicionó, que te dio la espalda, hoy ya no es tu prisión emocional. Es parte de la lección que te enseñó a mirar hacia arriba y no a quienes rodean tu dolor. Incluso tus pensamientos han comenzado a seguir otros caminos. Las cosas que una vez te conmovieron profundamente, ahora pasan sin robarte la paz. Y no porque te hayas vuelto insensible, sino porque has madurado. Esta es la verdad de la que pocos hablan. Hay una fuerza que solo nace en el desierto, cuando cesan los aplausos, cuando las promesas humanas fallan, cuando solo queda la fe. Y es en ese momento que ocurre la transformación silenciosa, la que no necesita escenario, que no busca reconocimiento, que solo desea profundidad. Dios te está formando lejos de los focos porque sabe que lo que está preparando en ti no es frágil, es sólido, es duradero. Está destinado a perdurar cuando llegue la próxima tormenta, porque llegará, pero no volverás a ser derribado. Esta temporada fue dura, sí, pero también fue sagrada, porque te enseñó a valorar lo que realmente importa. Te enseñó a decir no sin culpa, a callar sin miedo, a esperar sin quejarte, a creer sin ver. Y eso, para Dios, vale más que cualquier fachada. Tu resistencia tiene impacto, tiene peso, tiene valor eterno. Puede que te sientas cansado, pero sales más completo que cuando entraste. Puede que incluso te sientas agotado, pero eres más fuerte que nunca, porque ahora tienes raíces, y quienes tienen raíces profundas pueden incluso tambalearse, pero no caerán. Dios sabía que podrías resistir, y más que eso, sabía que saldrías de esta etapa con algo que antes no tenías: autoridad. Autoridad para hablar con quienes sufren, para aconsejar a quienes están a punto de rendirse, para tender una mano no con palabras vacías, sino con la verdad, porque viviste, superaste el dolor y saliste del otro lado con cicatrices, sí, pero también con sanación, con discernimiento, con madurez, y eso no tiene precio. Ahora puedes mirar atrás y decir: no fue fácil, pero valió la pena. Porque los de afuera nunca entienden lo que pasó tras bambalinas. Nunca entienden las decisiones que tuviste que tomar, los recortes que tuviste que hacer, los sacrificios que nadie apreció. Pero Dios vio. Dios estuvo ahí en cada paso del camino, en cada oración que oraste con la voz quebrantada,
en cada noche que dormiste pidiéndole que no te dejara rendirte, y no lo hizo. Al contrario, te sostuvo hasta aquí con mano firme, y continuará. Este no es el final de tu historia, es la preparación para el capítulo más poderoso de tu vida. Escribe en los comentarios si esto te resonó. Ya no soy el mismo, porque admitirlo no es arrogancia, es la conciencia de que Dios ha estado contigo en todo momento y te ha moldeado en medio del dolor. ChatGPT dijo: mira atrás por un momento, piensa en cómo te sentiste cuando todo empezó, cuando este momento difícil te tomó por sorpresa, cuando tus oraciones parecieron no alcanzar el techo, cuando las personas en las que confiabas empezaron a desaparecer y solo te quedaba un corazón cansado y preguntas sin respuesta. En aquel entonces, quizá todavía buscabas explicaciones, quizá intentabas controlarlo todo, quizá creías que podías resolverlo con tus propias fuerzas, pero ahora hay algo diferente en ti. No se trata solo de madurar, es algo más profundo. Es como si tu ser interior hubiera experimentado un proceso silencioso de reconstrucción. Ya no reaccionas como antes, ya no te ahogas en todo lo que sucede, ya no te aferras tanto a las opiniones ajenas, porque ahora comprendes que no todo silencio es rechazo, que no toda pérdida es castigo y que no toda demora es olvido. Has empezado a darte cuenta de que hay una lógica divina operando más allá de tu visión, y eso es liberador. Lo que te sucedió no fue solo un cambio de aires, sino un cambio de identidad. Experimentaste un dolor que te desorganizó por dentro, pero también te enseñó lo que realmente importa. Te mostró quién quieres ser y, sobre todo, a quién ya no quieres que te moldee. Antes, quizás buscabas aprobación. Hoy, buscas paz. Antes, esperabas que alguien viniera a salvarte. Hoy, sabes que Dios estuvo contigo todo el tiempo, incluso cuando todo parecía estancado. Y esta comprensión cambia por completo tu camino. Hay heridas que aún duelen, sí. Hay recuerdos que aún arañan. Pero ahora llevas una comprensión imborrable. Has superado la tormenta, pero no has perdido el rumbo. Has sido herido, pero no has sido destruido. Y esto te da autoridad. La autoridad para no callar ante el dolor ajeno, para no juzgar a puntos están atrapados en fases que ya has superado. Porque ahora no solo hablas con conocimiento, sino con experiencia. Y esta es una de las mayores transformaciones que Dios permite, cuando toma a alguien roto, desorientado, y en lugar de devolverlo a su estado anterior, lo moldea en alguien completamente nuevo. Alguien que entiende que ciertas cosas solo suceden para sacarnos de una versión limitada de nosotros mismos. Porque, honestamente, si todo hubiera salido como lo planeaste en 1900, entonces, ¿estarías listo para experimentar lo que Dios tiene reservado para ti ahora? Probablemente no, porque no solo te está dando algo nuevo, te está formando como alguien capaz de sostener esta novedad sin perderte a ti mismo. Lo que se está formando en tu interior es solidez, es claridad, es enfoque. Antes reaccionabas con el impulso de las emociones. Ahora reflexionas. Antes te aferrabas a lo que hacía ruido. Hoy comprendes el valor de lo discreto, lo verdadero y lo constante. Esto es lo que diferencia lo que eras de lo que estás llegando a ser. Y aunque aún no puedas verlo todo con claridad, el proceso está en marcha. Lo que experimentes a partir de ahora será resultado directo de este tiempo de profundidad. Y hay algo más de lo que quizá aún no te hayas dado cuenta. Eres una inspiración. Sin siquiera saberlo, has sido un faro de esperanza para quienes te observan en silencio. Hay quienes ven tu resiliencia y sienten la necesidad de seguir adelante. Hay quienes siguen tu postura incluso cuando no dices nada y se dan cuenta de que es posible superar el dolor sin desestabilizarte. No se trata de ser fuerte todo el tiempo, sino de ser fiel en medio de la lucha. Y tu verdad tiene más poder que cualquier discurso preparado. Así que, por contradictorio que parezca, agradece no haber salido de esta lucha de la misma manera que entraste, porque Dios no desperdicia el dolor. Lo usa todo, cada detalle, cada lágrima,
Cada paso transforma las heridas en herramientas, las cicatrices en testimonios, y lo que estás construyendo ahora, incluso sin saberlo, sostendrá las siguientes etapas de tu historia. Ya no serás reactivo, voluble ni frágil por dentro. Serás alguien moldeado por la presencia, guiado por la verdad, sostenido por un propósito más grande que cualquier tormenta que hayas enfrentado. Si en algún momento de este viaje sentiste que lo que más necesitabas no era una explicación, sino una transformación, escribe aquí en los comentarios: estoy siendo moldeado, porque reconocer lo que sucede en tu interior es el primer paso para recibir lo que se prepara a tu alrededor. Hay momentos en la vida en que creemos haberlo entregado todo, pero en realidad apenas hemos empezado a experimentar. Decimos que confiamos, pero albergamos reservas. Él dice que se ha rendido, pero sigue controlando su propio corazón. Y entonces nos preguntamos por qué no sentimos que el cielo se mueve, por qué todo parece estancado, por qué las oraciones se convierten en ecos. La respuesta no siempre está en lo que hiciste mal. A veces está en lo que aún no has tenido el valor de soltar, porque Dios no responde solo con palabras. Responde con verdadera entrega. Esta entrega que transforma, que activa lo invisible, que abre la puerta a lo espiritual, no es la que haces porque no tienes otra salida. Es la que haces aunque tengas opciones, pero aún así eliges confiar. Es cuando podrías actuar por tu cuenta, defenderte, atacar, huir, pero decides detenerte, respirar y decir: está en tus manos, de verdad. Esto conmueve muchísimo, esto marca la diferencia, porque es excepcional, es sincero, y eso es lo que agrada a Dios. El problema es que nos hemos acostumbrado a una fe controlada, una fe que se rinde con una mano y se aferra con la otra, una fe condicional. Me rendiré, pero solo si el Señor lo hace así. Pero la fe que activa lo sobrenatural no negocia, se rinde. No por debilidad, sino porque comprende que la confianza da mayor. Cuando sueltas lo que intentas controlar, no significa que te rindas, sino que reconoces que hay alguien más capaz que guía este camino. Y ese reconocimiento lo cambia todo. ¿Conoces esa relación que intentas mantener solo? ¿Ese plan que no funciona pero persistes? ¿Ese miedo que ocultas incluso a ti mismo? Quizás todo esto deba ser puesto sobre el altar definitivamente, no solo con palabras, sino en tu corazón, porque mientras intentes arreglarlo todo con tus propias manos, te cansarás. Y el cansancio del alma es más pesado que el cansancio del cuerpo. Paraliza, desanima, poco a poco mina tu esperanza. Y la cura para este agotamiento comienza con el acto más simple y profundo: dejar ir. Pero soltar de verdad requiere valentía, porque nos han enseñado a no perder el control, a tomar las riendas, a tener un plan B, a estar siempre listos para protegernos. Pero Dios no actúa cuando tienes el control. Él espera a que reconozcas que has llegado al límite de tus fuerzas, no por orgullo, sino porque sabe que es entonces cuando tu fe deja de ser emocional y se vuelve espiritual. Cuando dejas de buscar explicaciones y empiezas a buscar dirección, la atmósfera cambia, y quizás lo que Él espera de ti no es que luches más, sino que dejes de luchar con las armas equivocadas. Hay cosas que no se resuelven con persistencia, sino con entrega. No es tu lógica la que abrirá puertas, sino tu espíritu posicionado. Y el posicionamiento espiritual requiere silencio, requiere renuncia. Requiere decisión, porque hay momentos en que el ruido del alma necesita silenciarse para que la voz de Dios se escuche con claridad. Esta es la verdad oculta que pocos dicen. Muchos no reciben lo que Dios prometió, porque aún no han cumplido lo que pidió. Y a veces lo que pide no es nada grande. Es precisamente lo que más quieres ocultar. Puede ser el miedo al rechazo. Puede ser el orgullo de aparentar fortaleza todo el tiempo. Puede ser la imagen que te has construido para evitar que te vuelvan a herir. Y Él viene con amor,
pero con firmeza diciendo, dame esto, no porque quiera exponerte, sino porque solo cuando te rindes puedes sanar. La verdadera entrega requiere que retires las manos de donde ya no puedes tocar y digas, confío, incluso sin comprender. Y confiar sin comprender es uno de los mayores actos de fe que cualquiera puede realizar. Es este tipo de entrega la que transforma tu ser interior antes incluso de cambiar tu ser exterior, porque la verdadera liberación comienza cuando comprendes que Dios no solo quiere cambiar tus circunstancias, quiere cambiarte a ti, y la verdadera transformación siempre comienza de adentro hacia afuera. Quizás hoy sea tu momento, el momento en que decides dejar de aferrarte a lo que te oprime, el momento en que decides dejar de luchar contra lo que debería haber quedado al pie del altar. Un minuto de sinceridad puede valer más que años de oraciones vacías, porque cuando el cielo ve un corazón rendido, se conmueve, y no hay fuerza que pueda impedir que Dios actúe donde encuentra la verdad. Si esta parte de lo que escuchaste tuvo sentido en tu camino, escribe aquí en los comentarios, hoy me dejo llevar, no como un gesto simbólico, sino como un verdadero paso de fe, que demuestra que entiendes lo que hay que hacer. Y cuando empezamos a rendirnos de verdad, cuando finalmente liberamos lo que nos enfermaba por dentro, es precisamente cuando las dificultades parecen empeorar. No porque Dios se haya dado por vencido contigo, sino porque el enemigo se ha dado cuenta de que estás muy cerca de salir del valle. Y él lo sabe, lo presiente, observa entre bastidores tu camino e intenta desestabilizarte con lo que aún te afecta más profundamente: el miedo a la repetición, el peso del rechazo, los recuerdos sin resolver. Intenta confundirte, hacerte creer que no pasa nada, que todo sigue igual, cuando en realidad el cielo ya te ha favorecido. El aumento de presión no es casualidad, es una reacción del mundo espiritual que ya ha comprendido que tu petición ha sido aceptada, que el proceso ha comenzado, que has entrado en una nueva frecuencia, una frecuencia donde tu postura cambia, tu mentalidad se reajusta y tu fe empieza a perturbar a quienes antes te controlaban con la duda. Y por eso aumentan los ataques, porque te están quitando el control de todo lo que te mantenía pequeño, paralizado, dependiente de migajas emocionales. Y eso es perturbador. El enemigo no lucha contra lo que se detiene, se alza contra lo que amenaza con avanzar, contra quienes están al borde de un punto de inflexión, contra quienes están en medio de un viaje que, de continuar, romperá viejos ciclos y abrirá caminos que Él no quiere que recorras. Por eso tus pensamientos están confusos, por eso de repente te sientes cansado, por eso la gente desaparece, por eso las palabras duelen, por eso los días amanecen pesados sin explicación, porque algo más grande está sucediendo. Más te acercas a la victoria, más feroz se vuelve la resistencia. Pero esta resistencia no es mayor que la promesa, solo demuestra que la promesa está viva, que lo que Dios ha liberado en tu vida está tan cerca de manifestarse, que los ataques se intensifican para distraerte, para hacerte retroceder, para hacerte dudar de lo que ya sabes en espíritu. Y aquí es donde entra la madurez de la fe. No necesitas sentir para creer, solo necesitas permanecer. Tu firmeza ahora es más importante que tu velocidad, porque el tiempo se está alineando, pero tu postura es lo que sostiene todo lo que viene. No te imaginas el impacto de continuar incluso herido, incluso impotente, incluso en silencio. Cada vez que decides no devolver el dolor, no buscar venganza, no derrumbarte bajo presión, te resistes, estás ganando. Le dices al infierno, puedes gritar, pero yo sé quién está conmigo. Y esta convicción, esta firmeza, esta postura en medio del caos, es lo que derriba las fortalezas invisibles que intentaron retenerte en este valle más tiempo del necesario. El enemigo sabe que tu salida está cerca, que esta temporada tiene los días contados, y por eso intenta agotar tus últimas fuerzas, porque sabe que
Una vez que salgas de aquí, no serás la misma persona. Llevarás cicatrices, sí, pero también tendrás autoridad, tendrás discernimiento, sabiduría, una visión clara, y eso no se compra. Solo se logra cuando cruzamos el valle y no permitimos que nos deforme. Este tiempo de batalla no es en vano. Es el sonido de la victoria que se extiende desde el cielo hacia ti. Es la resistencia que intenta aferrarse a lo que ya está suelto. Es la oscuridad que alza el bozar, porque la luz ya está llegando. Y quizás todo lo que necesitas ahora es recordar que el ruido de la oposición no significa la ausencia de Dios. Significa que algo se está rompiendo en lo invisible, que no estás luchando contra carne y sangre, sino contra fuerzas que ya han comprendido la magnitud de tu llamado. No temas si el viento arrecia. Significa que la travesía está a punto de terminar, que la orilla ya está cerca, que tus pies tocarán tierra nueva. Y cuando eso suceda, entenderás por qué fue necesario luchar tanto para seguir adelante. Escribe aquí en los comentarios si sentiste que estás exactamente en este punto de tu historia. Ya casi salgo del valle, porque reconocer la etapa en la que te encuentras también es reconocer lo lejos que has llegado. Hay momentos en la vida en que el silencio que viene de Dios parece más grande que cualquier palabra de consuelo. Y, peor aún, es cuando este silencio se mezcla con miradas de desprecio, palabras maliciosas, burla disfrazada de preocupación. Hay quienes observan tu camino, pero no entienden lo que llevas, que ven pasar el tiempo y creen que estás estancado, olvidado. Y es fácil reírse de quienes esperan, es fácil juzgar a quienes eligen confiar cuando todo dice lo contrario. Pero lo que estas personas no ven es que hay una promesa incubándose en tu silencio, que hay una unción que se fortalece en tu lugar oculto. La verdad es que hay personas que solo pueden medir la victoria con la mirada, que solo valoran a quienes están en el escenario, a quienes son aplaudidos, a quienes se presentan, y como no los ven celebrados, creen que los han descartado. Pero lo que no saben es que el cielo no construye testimonios en las plazas públicas. Dios te moldea en secreto, te esculpe donde nadie ve, te establece donde nadie se da cuenta y solo te expone cuando estás listo. Y cuando Él hace esto, ninguna burla puede resistir, porque el mismo lugar donde fuiste desacreditado será el lugar donde Dios te honrará. Las mismas bocas que te menospreciaron tendrán que reconocer que fue su mano la que te levantó, no por vanidad, no por venganza, sino por justicia, porque Dios es justo y no ignora a quienes aguantaron en silencio, a quienes permanecieron cuando todos los demás se alejaron, a quienes siguieron creyendo incluso sin aplausos. Y cuando la justicia de Dios entra en escena, silencia la risa de la incredulidad. Muchos vieron tu historia como si presenciaran una caída, apostaron por tu fracaso, esperaron a que te rindieras, contaron los días para decir, sabía que no funcionaría, pero lo que no contaban era que tenías raíces, que por mucho que intentaran enterrarlas, te regaban con lágrimas, con fe, con decisiones secretas que nadie veía, pero que el cielo anotaba una a una. Y cada vez que guardaste silencio ante la ofensa, cada vez que elegiste no vengarte, cada vez que aguantaste sin endurecer tu corazón, eso fue plantado. Y Dios no ignora a quienes plantan en medio del dolor. Llegará el momento en que no tendrás que dar explicaciones. Tu fruto hablará por ti, la cosecha será visible, la promesa se cumplirá con tanta claridad que nadie podrá decir que fue suerte, coincidencia o mérito humano, porque quedará claro que fue Dios mismo quien te colocó donde estarás, y no porque pidieras atención, sino porque permaneciste mientras se burlaban de tu fe. Y no se trata de querer que otros vean tu victoria por orgullo. Se trata de comprender que Dios exalta a su debido tiempo a quienes no cedieron ante la presión de la multitud. Porque sí, a menudo fuiste juzgado por quienes nunca habrían tenido el valor de vivir lo que tú viviste. Personas que no pudieron soportar ni un tercio de lo que tú soportaste, pero seguiste adelante.
incluso cuando se burlaron de tu obediencia, incluso cuando se rieron de tu paciencia, incluso cuando dudaron de tu fe. Y lo más hermoso es que no se te honra por nunca haber fallado, sino por nunca haberte rendido, porque dejaste que Dios continuara, incluso cuando todo dentro de ti te decía que pararas. Y eso es lo que marca la diferencia: la constancia, la entrega sincera, la fe silenciosa que no se ofende por esperar. Y es esta fe la que Dios recompensa con honor. Y este honor no viene para hacerte grande, sino para demostrar que Él es fiel a quienes le son lo fieles. Lo que está por suceder en tu vida será tan claro, tan evidente, que incluso quienes dudaban se darán cuenta de que había una mano invisible que te sostenía. Dios te levantará donde se burlaban de ti, te hará florecer donde nadie más lo esperaba. Y cuando eso suceda, no se tratará de demostrarle algo a alguien, se tratará de cumplir lo que estaba escrito desde el principio. Si esta parte te conmovió, escribe aquí en los comentarios: Dios me honrará donde se burlaron de mí, porque esa es la respuesta que acalla el ruido de la duda y afianza el corazón para todo lo que está por cumplirse. Hay historias en la Biblia que escuchamos desde pequeños, pero que solo comprendemos plenamente cuando experimentamos algo similar. La historia de José es una de ellas. A primera vista, parece una serie de injusticias. Un joven con un sueño en el corazón, traicionado por sus hermanos, arrojado a un pozo como si fuera una pesa desechable, luego vendido como esclavo, llevado a una tierra extraña, acusado injustamente, encarcelado sin posibilidad de defenderse. Y si nos detenemos ahí, todo parece completamente absurdo, pero es precisamente en este tipo de historias que Dios muestra que el proceso, aunque parezca confuso, es en realidad un proceso de construcción. Lo que nadie vio cuando José fue arrojado al pozo fue que el cielo ya había respondido a su clamor. Lo que parecía un castigo era parte de un plan sin sentido para los ojos humanos, pero que ya se estaba preparando con precisión divina. Porque Dios no responde a las peticiones como esperamos, responde de una manera que nos prepara para cumplir lo que pedimos. Y eso fue lo que hizo con José. No eliminó las dificultades del camino, no evitó la traición, ni perdonó el desierto, pero estuvo presente en cada paso, abriendo puertas invisibles, moviendo piezas silenciosas, moldeando a un hombre que no solo soñaba, sino que sería capaz de gobernar. Esto es lo que mucha gente ignora cuando habla de la victoria de Dios repentino. Fue un cambio construido en secreto. José se formó en el silencio de la prisión, en la soledad de la injusticia, en noches en las que nadie escuchaba sus llantos, y sin embargo no perdió su esencia. No se amargó, no se vengó, no se rebeló contra Dios, permaneció. Y esto es lo que transforma a un soñador en alguien que vive la promesa con madurez. El encarcelamiento de José no fue el final, fue el entorno donde su fe se refinó, donde su visión se alineó, donde su confianza se puso a prueba al extremo. Y cuando llegó el momento, cuando el cielo dijo, ahora, nadie pudo detenerlo, sin acusaciones, sin recuerdos del pasado, sin opiniones opuestas. Porque cuando Dios decide levantarte, no importa cuán profundo intenten arrojarte, Él te levanta con un propósito que es más grande que cualquier escenario. Y la respuesta de Dios no fue pequeña, no fue una compensación tímida, fue grande, fue abundante. José fue colocado en una posición de autoridad en una tierra extranjera. Gobernó donde antes había sido prisionero. Fue honrado donde antes había sido rechazado. Y lo más hermoso es que comprendió que todo lo que vivió era parte de la promesa. Porque cuando se encontró con los hermanos que lo traicionaron, no respondió con odio. Los miró y dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Esta es la madurez de quien entiende que el valle nunca se trató de dolor, sino de formación. Tu historia también podría estar en este preciso punto.
Quizás te sientas vendido, olvidado, desacreditado. Quizás estés atrapado en situaciones que parecen injustas, acusado de cosas que nunca hiciste, preguntándote si Dios aún recuerda lo que prometió. Y si este es tu caso, recuerda esto: Dios no se ha dado por vencido contigo, no ha perdido el control de tu historia, y lo que estás experimentando ahora puede ser precisamente el entorno en el que Él te está preparando para algo que supera tus expectativas. José no soñaba con el trono de Egipto, solo soñaba con algo grande. Pero Dios no solo cumple sueños, sino que se expande, da más de lo que pedimos. No responde con migajas, sino con cosechas inesperadas. Pero para llegar allí, José tuvo que pasar por etapas aparentemente insignificantes. Y aún así, confió. Y es esta confianza la que Dios busca. No la fe que solo cree cuando todo va bien, sino la fe que se mantiene firme incluso cuando nadie más cree. Así que, si te sientes atrapado en algo injusto, sin respuestas, sin rumbo, recuerda a José. Recuerda que el silencio de Dios nunca fue abandono, fue alineación, fue construcción, fue un plan que se forjó donde nadie lo veía. Y cuando llegó el momento, todo tuvo sentido, todo encajó, y lo que una vez pareció el final se convirtió en un testimonio. Escribe aquí en los comentarios si esta palabra te resonó en un lugar donde el mundo solo ve caos, pero aún tienes esperanza. Como José, sigo confiando. ChatGPT dijo: hay cosas que Dios envía con tanto cuidado, con tanta intención, que nunca deberían tratarse con descuido. Pero lo cierto es que muchas personas se pierden lo extraordinario porque se han acostumbrado demasiado a lo ordinario. Empiezan a tratar las señales como coincidencias, las respuestas como rutina, los milagros como suerte. Y sin darse cuenta, se les enfría el corazón. Se vuelven indiferentes a lo que una vez les hizo brillar los ojos. Se endurecen hasta el punto de no darse cuenta de que lo que llegó fue exactamente lo que se pidió. Pero como llegó inesperadamente, fue ignorado, o peor aún, despreciado. Por eso, este punto del camino exige una atención especial, porque cuando el cielo empieza a liberar aquello por lo que has orado con lágrimas, no lo entrega con ruido, sino con propósito. Y el propósito no siempre viene en un envoltorio bonito. A veces llega como un desafío, a veces llega como una molestia, como una invitación a salir de tu zona de confort, como una confrontación directa con tu zona de confort. Pero viene con fuego, viene con intensidad, viene con la clase de presencia que no te permite permanecer igual. Y es precisamente por eso que no puede tratarse como algo ordinario. Dios no envía promesas envueltas en distracciones, habla directamente, pero el corazón debe estar despierto, porque sí, algunas personas se pierden los milagros porque no saben reconocer lo sagrado cuando se presenta sutilmente. A veces, lo que parece una simple oportunidad es la respuesta por la que has orado durante años. Veces, la persona que subestimas es el puente que Dios ha puesto en tu camino. A veces, el silencio que te perturba es la preparación para algo mucho mayor de lo que puedes manejar ahora mismo. Hay una verdad oculta que nadie quiere admitir. La frialdad espiritual es silenciosa, no llega gritando, se infiltra gradualmente. Cuando empezamos a considerar normal aquello que una vez nos hizo caer de rodillas, cuando oímos una palabra que nos quema el corazón, pero no respondemos, cuando sentimos el impulso del espíritu, pero seguimos adelante con prisa, cuando nos damos cuenta de que algo ha cambiado en nuestro interior, pero lo ignoramos, pensando que es solo cansancio. Y es en ese punto que el corazón se distancia, incluso estando físicamente cerca. Dios sigue hablando, pero ya no escuchamos. Y cuando esto sucede, corremos el riesgo de tratar con frialdad lo que el cielo ha enviado con fuego. Observamos una situación y la juzgamos por su apariencia, no por su esencia. Y esto es peligroso, porque Dios puede estar poniendo algo en tus manos ahora, algo que requirió preparación,
tiempo, alineación. Pero si tu perspectiva está contaminada por la prisa o la indiferencia, pensarás que no es para tanto, que es solo un día más, solo una persona más, solo un detalle más. Y ese solo puede costar un milagro entero. Por eso este momento exige sensibilidad. No buscar señales en todo, sino discernimiento. Saber cuando Dios dice, soy yo. Reconocer cuando algo tiene significado, aunque parezca pequeño. Entender que lo que Dios quiere hacer a través de ti comienza con cómo tratas lo que te confía, con cómo respondes a lo que dice, con la atención que prestas a instrucciones que parecen sencillas, pero son puertas ocultas. Lo que Dios envía con fuego debe recibirse con reverencia, debe tratarse con seriedad. No se puede recibir lo sagrado distraídamente, porque Él no insistirá con quienes no lo honran. Habla a quienes lo escuchan, permanece donde es bienvenido, promesas donde hay espacio, espacio verdadero, espacio de corazón, de mente, de actitud. Y si ese espacio está ocupado por la frialdad, la indiferencia o el orgullo, la promesa pasa, pero no se cumple. Así que quizás lo que Dios está haciendo ahora, al escuchar estas palabras, te esté despertando. Te está llamando de vuelta a ese lugar donde tu corazón era más sensible, donde la fe estaba viva, donde las promesas realmente te conmovieron, porque es desde allí donde se manifiestan los mayores milagros, no desde la duda, ni desde la prisa, ni desde la indiferencia. Es desde un lugar de entrega, de expectativa, de respeto por lo que Él hace, incluso cuando no lo entendemos todo de inmediato. Así que, si en algún momento de este viaje te diste cuenta de que habías empezado a tratar con frialdad lo que una vez ardía en tu interior, ahora es el momento de volver, de alinear tu mirada, de reavivar tu atención, porque Dios sigue hablando, sigue liberando, sigue insuflando fuego en lo que parecía latente. Pero para experimentar lo nuevo, el corazón debe estar despierto. Escribe aquí en los comentarios si esto te conmovió de alguna manera. No quiero tratar con frialdad lo que Dios envía con fuego. Lo más delicado de cada promesa no es la espera, sino el momento en que llega, porque a veces el cielo ya ha liberado aquello por lo que tanto has orado, pero tu corazón sigue distraído, atrapado, endurecido, y entonces el milagro pasa desapercibido. Liberado, Dios ya ha dicho, confirmado, sí, alineado tras bambalinas y reorganizado todo. Pero la pregunta que debemos hacernos ahora no es si Él está listo. La pregunta es, ¿lo estás tú? Parece simple, pero toca estructuras profundas, porque es fácil pedir con fe cuando se está en el fondo. Lo difícil es reconocer cuándo llega la respuesta y exige más responsabilidad que emoción. Cuando exige una actitud que no se puede fingir ni improvisar. El milagro llega, pero exige espacio, y no siempre estamos preparados para soltar lo que ocupa ese espacio. ¿Has notado alguna vez que algunas personas reciben lo que pidieron en oración y poco después lo pierden todo? No es porque Dios se lo haya quitado, es porque sus corazones no estaban preparados para sostenerlo. Les faltó madurez emocional, les faltó sensibilidad espiritual. Les faltó la humildad para reconocer que el milagro no es el final de la lucha, sino el comienzo de una nueva etapa que exige mayor vigilancia, mayor obediencia y mayor conexión. Por eso la promesa no cae como la lluvia sobre cualquier tierra. Se asienta en corazones que ya han aprendido a discernir, que ya han pasado por el proceso de purificación, renuncia y escucha. Corazones que han dejado de mirar solo lo que desean y han comenzado a alinearse con lo que Dios quiere construir. Porque un milagro no solo llega para impresionar, sino para transformarlo todo. Y si aún tienes una mentalidad vieja, con los pies estancados en el resentimiento o con la mirada fija en lo que quedó atrás, te arriesgas a desperdiciar lo que Dios ha preparado con tanto celo. Y aquí viene una verdad que a veces duele, pero libera. Dios no te obligará a rendirte sin preparación. Incluso podría liberarte, pero si no estás listo, Él espera.
porque su amor no solo quiere satisfacerte, sino protegerte. Y hay momentos en que esta protección se manifiesta como silencio, como postergación, como aparente demora, pero en realidad es cuidado. Es como si dijera: ya lo he preparado todo, pondré en tus manos hasta que tu corazón esté en el lugar correcto, porque el cielo no da para impresionar al mundo, el cielo da para cumplir un propósito. Y quizás ahí es donde te encuentras ahora. Quizás la espera espiritualmente haya terminado, pero aún te estás organizando emocional, mental e íntimamente. Quizás Dios te esté diciendo: ya dije que sí, ahora te toca a ti, porque el milagro está listo. Lo que no puede pasar es que llegue y no lo notes, o que llegue y no sepas cómo, peor aún, que lo descartes porque te parece pequeño, simple, diferente de lo que imaginabas. Lo que Dios tiene para ti no te retiene donde estás, sino para llevarte más lejos. Y llegar más lejos requiere la voluntad de soltar lo que has sido, de abandonar la comparación, de soltar el miedo, de ceder el control. Los milagros encuentran su lugar donde hay fe, pero también donde hay vigilancia, donde hay atención al detalle, donde hay obediencia incluso cuando el corazón no lo comprende todo de inmediato. Y cuando entiendes esto, cambia tu forma de esperar, porque ya no es una espera ansiosa, es una espera activa, una espera que prepara, que ordena el entorno, que organiza el interior, que revisa tus pensamientos, que ajusta tu actitud, porque sabes, cuando Dios libera, no es momento de juegos, es momento de recibir con reverencia, con atención, con responsabilidad, con fe viva. Así que, antes de volver a preguntar, quizás la pregunta más importante ahora sea: si Dios pusiera en mis manos hoy lo que más pido, ¿sabría cómo cuidarlo? Esta pregunta no pretende asustarte, quiere alinearte, porque el cielo no funciona con prisas, pero tampoco repite oportunidades por capricho. Hay cosas que si no eres sensible, se te escapan. Y no porque Dios te las haya quitado, sino porque no estuviste lo suficientemente presente para reconocerlas. Si esta parte te hizo reflexionar más profundamente sobre todo lo que ya has pedido y lo que aún esperas, escribe aquí en los comentarios: me estoy preparando para recibir, porque reconocer esta etapa ya es señal de que algo en tu interior se está alineando con lo que el cielo está a punto de poner en tus manos. ChatGPT dijo: hay momentos en que todo nuestro interior parece clamar por un fin, por una pausa, por una respuesta que aún no ha llegado, por el cambio que jurábamos que ya habría sucedido. Pero es precisamente en estos días, los que parecen más pesados, cuando Dios observa con mayor atención lo que declaras con tu vida, porque hay verdadero poder en las palabras. No solo las que les dices a los demás, sino especialmente las que te dices a ti mismo cuando no hay nadie cerca, cuando la habitación está oscura, el pecho apretado y el corazón lleno de dudas. Ahí es cuando la verdadera fe habla, y no grita, no se jacta, susurra con firmeza: no saldré peor de esto, saldré renovada, porque lo entiendes. La lucha que se suponía que te derrumbaría será el fundamento que te levantará. El dolor que se suponía que te silenciaría será lo que fortalezca tu voz. El desierto que se suponía que te secaría será el lugar donde redescubrirás tu fuente. Esto no es palabrería vacía y positiva, es una decisión espiritual, es una postura, es declarar la verdad antes de ver el resultado. La pregunta no es si el milagro llegará, ya está en camino. La pregunta es cómo eliges atravesar el proceso, con qué mentalidad, con qué visión, con qué actitud de espera. Porque hay personas que sobreviven al dolor, amargadas, pero emergen inflexibles, demasiado heridas para abrazar lo nuevo. Pero también hay quienes deciden emerger diferentes, más ligeras, más conscientes, más maduras, más llenas de fe, más conectadas con lo que realmente importa. Y eso depende de tu decisión ahora. Porque sí, puedes salir de esta historia con cicatrices, pero no serán señales de derrota, sino de superación.
de transformación, de todo lo que intentó detenerte, pero no pudo. La verdad oculta es que la lucha solo revela lo que ya es dentro de ti, pero necesitó presión para emerger. Y quizás esta lucha sea lo que restaure tu esencia, lo que el tiempo, el miedo y la decepción han intentado ocultar. Así que no repitas las frases que el miedo quiere obligarte a decir. No alimentes la narrativa de que te han olvidado, rechazado, castigado. No te están castigando, te están purificando, alineando, refinando. Y cuando esto termine, porque terminará, mirarás atrás con gratitud. Y no porque fuera fácil, sino porque era necesario. Aunque te dolió, no perdiste quién eres. Al contrario, te reencontraste a ti mismo. Ahora hay una fuerza que se está formando en tu interior. Una fuerza que no tiene nada que ver con la apariencia, los aplausos ni la imagen. Tiene que ver con la identidad, con quién te has convertido en silencio, con lo que has aprendido a valorar, con las decisiones invisibles que te mantuvieron en marcha cuando nadie te veía. Esta fuerza será tu diferenciador, porque cuando todo a tu alrededor cambie, lo que te sostendrá será lo que sembraste ahora. Y por contradictorio que parezca, seguirás estando agradecido por esta etapa. Comprenderás que fue una puerta de entrada, no un castigo. Fue el proceso que te alejó de las distracciones y te acercó a tu propósito. Fue lo que te hizo bajar el ritmo, reflexionar y replantear tu rumbo. Lo que parecía una pausa era una preparación. Lo que parecía un final era un reposicionamiento. Y lo que parecía soledad era, de hecho, el espacio donde Dios finalmente podía tratarte sin interferencias. Así que sí, declara con la boca llena y el corazón firme: esta lucha no me matará, me marcará, porque después de ella no serás el mismo. Y eso no es una amenaza, es una promesa. Lo que nace en tu interior es más fuerte que todo lo que intentó quebrarte. Y lo que venga después no será pequeño. Será lo suficientemente grande como para justificar cada sacrificio, cada larga noche, cada lágrima silenciosa. Si sientes que esta es tu palabra, si te describe ahora como nadie más, escribe en los comentarios: esta lucha me marcará, no me matará. Porque cuando dices esto, algo dentro de ti se transforma. Y entonces, lo que antes era una carga, se convierte en un impulso. Y la verdad que sigue le mostrará por qué este proceso realmente necesitaba suceder. Y ahora que has sentido este toque más profundamente, quizás sin siquiera poder explicar por qué, está claro. No fue solo una palabra suelta, no fue solo un fragmento más de contenido para pasar el rato. Era Dios intentando contactarte de nuevo. Era el cielo llamándote de vuelta a este lugar de conciencia, sensibilidad y decisión. Porque lo que has escuchado hasta ahora no pretendía conmoverte, sino posicionarte. Algo dentro de ti se conmovió. Pudo haber sido un detalle, una frase, un recuerdo que regresó, una confirmación que tu espíritu había estado esperando. Y eso es más que suficiente para comprender que este momento no es cualquiera. Así que, si este mensaje te resonó, si respondió a algo que has estado guardando en silencio, comenta abajo: recibo este minuto de Dios. Porque esto no es solo una frase, es una señal, es una declaración pública de que has escuchado, comprendido y estás listo para vivir este momento crucial que ha comenzado a manifestarse aquí, ahora. Y bueno, hay más. Hay una continuación aquí mismo, un video que te llevará aún más a fondo a este viaje que Dios ya ha comenzado contigo hoy. Fue creado precisamente para quienes entienden que este mensaje no fue en vano. Haz clic y quédate conmigo, porque lo que sigue completará todo lo que acaba de comenzar a desarrollarse en ti. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior tenía sentido, ¿verdad? Quizás no fue todo, quizás solo un pequeño fragmento, pero suficiente para recordarte que Dios todavía habla, todavía se preocupa, todavía se prepara. Así que, si este mensaje te conmovió de alguna manera, comenta abajo:
Estoy contigo hasta el final. Esto demuestra que has llegado hasta conmigo aquí y que esta conversación te llegó al corazón. Y si sientes que este tipo de palabras te fortalecen, te tranquilizan y te ayudan a ver las cosas con más claridad, aprovecha y suscríbete al canal. Eso es lo que construimos aquí, un espacio de fe, verdad y transformación, sin prisas, sin cargas, pero con propósito. Además, tómate un momento y dale a me gusta, no solo porque ayuda al video, sino porque realmente demuestra que esta conexión valió la pena. Y mira, hay un video aquí que complementa todo lo que hablamos. Haz clic y sígueme. Quizás sea justo lo que falta para completar lo que Dios ya ha comenzado a hacer en ti.